Ha pasado demasiado tiempo desde que una jugadora mexicana consiguiera acceder en el cuadro final de un Grand Slam. Rebuscando un poco en la historia de nuestro país, la última participación de México en Roland Garros en el circuito femenino fue en 1995. En ese entonces, Angélica Gabaldón, nacida en Estados Unidos, de familia originaria de México, disputaba la primera ronda ante la alemana Verónica Martikens, perdiendo por un doble 6-4. 25 años después, nos encontramos con la posibilidad de comenzar a tener más presencia en diferentes torneos. Esta posibilidad nos la da una gran jugadora como lo es Renata Zarazúa. Repasemos un poco su historia hasta el momento actual, algunos de sus méritos y por qué debe ser apoyada y tomada en cuenta por los mexicanos. Renata Zarazúa es una jugadora profesional de tenis de 22 años, nacida en Ciudad de México el 30 de septiembre de 1997. Su camino por el tenis profesional empieza en 2015 a los 18 años, aunque se pueden encontrar registros de sus encuentros desde 2012. A continuación desgranaremos todo su recorrido hasta llegar a las puertas de Roland Garros. De acuerdo a su perfil WTA, su primer partido fue en octubre del 2012, en la fase clasificatoria del torneo ITF de New Braunfels, Texas, jugando contra la estadounidense Ty-Anna Williams, a la cual le ganaría sin ceder un solo juego. No obstante, perdería en la ronda siguiente. Este año lo terminaría sin ranking. En 2013 jugaría otros 3 torneos de categoría ITF, uno en Estados Unidos y 2 en México, de los cuales llegaría a 2 finales consecutivas en Quintana Roo, las cuales perdería, pero gracias a sus actuaciones ganaba sus primeros puntos en el ranking. De esta manera termina el año en el puesto 862. 2014 fue el año en que empezó a aparecer en más torneos, 7 para ser exactos. Sin embargo, solamente tuvo una buena participación en el torneo de Gainesville, Florida, siendo este su primer torneo en tierra batida, llegando a semifinales. Este año bajó hasta el puesto 1078. Esto se debe en gran medida a que no disputó el torneo de Quintana Roo, por lo cual perdió estos puntos. Continuando con el 2015, fue un año lleno de torneos para Zarazúa, llegando a la cantidad de 21 participaciones, sumando 3 semifinales, una de las cuales perdió ante Daniela Sewell, quien fuera su último contrincante para poder acceder al cuadro principal de Roland Garros 2020. Su puesto al final del año fue el 505. Ya acercándonos a tiempos más recientes, en 2016 suma 28 participaciones en torneos ITF, de los cuales gana 2. El torneo de León en México ante su compatriota Ana Sofía Sánchez con un resultado de 2-6, 6-3 y 6-2 a inicios de abril, siendo este su primer título, y el torneo de la Bisbal en España, triunfando ante la local Irene Burillo Escorijuela, firmando de esta manera 2 muy buenos meses, ya que estos títulos los ganó en abril y mayo respectivamente. Aparte de esto, tiene sus primeras 4 participaciones en torneos WTA: Acapulco, Monterrey, Bogotá y Florianópolis, de los cuales en 3 no pasó de la fase clasificatoria, y en el restante la argentina Catalina Pela detuvo su participación en el torneo de Florianópolis en Brasil, terminando de esta manera el año en el puesto 291. 2017 fue otro año de progresión, en el cual participó en 26 torneos ITF, de los cuales sus mejores resultados fueron 3 finales, 2 semifinales y 4 cuartos de final. Además repitió participación tanto en el Abierto de Acapulco como en Monterrey, sin poder sumar su primera victoria WTA al perder ante Kirsten Flipkens y Caroline García respectivamente. Nuevamente subió más puestos en el ranking al término de la temporada, llegando al puesto 248. Empezamos con los años importantes. Para el 2018 es necesario ser un poco más minuciosos al explicar. En el mes de febrero juega el Abierto de Acapulco. En este gana su primer título WTA ante la checa Cristina Pliskova,
siendo esta también su primera victoria sobre una jugadora del top 100, un partido de mucha importancia para Sarasúa. The biggest win in Renata Zarazua's young career. Look what it means to the Mexican fans out here as well. She's the first Mexican winner here in Acapulco since 2012. Desafortunadamente perdería en la siguiente ronda frente a la australiana Daria Gavrilova. A continuación disputó el Abierto de Monterrey, donde perdió en primera ronda ante la española Garbiñe Muguruza. Ace di Muguruza da sinistra al prima vincente da parte di Garbiñe Muguruza, chiude al terzo match point. Con lo cual su siguiente parada en el circuito WTA fue en Bogotá, donde superaría la fase previa y en primera ronda sumaría su segunda victoria ante una top 100 al vencer a Alja Tomljanovic. Pero Ana Carolina Smielova detendría su progresión. El último torneo al que acudiría sería, aunque en este no superaría las rondas clasificatorias. En cuanto al circuito ITF, participó en 20 torneos, de los cuales sus mejores resultados fueron 2 semifinales y 3 cuartos de final. Para terminar en este año tuvo sus primeras participaciones en fases previas de Grand Slam, acudiendo a Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, en las 3 ocasiones perdiendo en primera ronda de clasificaciones. Este año llegó a su mejor ranking hasta ese momento, alcanzando el puesto número 186. Sin embargo, como se puede deducir por sus resultados al final del año, bajó a la posición 258. Llegamos al 2020. Empieza jugando en Daytona Beach, donde le gana a Elizabeth Halbeur y posteriormente pierde ante la española Andrea Lázaro García. Su siguiente participación fue en Vero Beach, llegando a semifinales donde no pudo ante la chilena Daniela Sewell. Su siguiente parada fue en el torneo Challenger femenino de Newport Beach, donde no podría pasar de su primer compromiso frente a Irina Falconi. El siguiente torneo al cual acudió fue Nicholasville, sin mejores resultados. Hasta Renata Zarazúa. compromiso no era nada sencillo. Se sabía que Sloane Stephens no estaba en su mejor momento. Sin embargo, era imposible creer que alguien fuera del top 200 pudiera contra la estadounidense, que además era cabeza de serie número 1 de este torneo. Ante todo pronóstico, gana con un resultado de 6-4, 6-2, siendo hasta este momento su victoria ante la jugadora con mejor ranking, el número 35. Brilliant. Well, it was starting. That's brilliant. The biggest win of her career. Renata Zarazua has just beaten the former champion and number 1 seed, Sloane Stephens. A continuación, Renata tuvo que ganar paso frente a Katy Bolinets, quien tuvo una invitación al cuadro principal. Fue un juego más complicado, ya que la mexicana comenzó perdiendo el primer set y tuvo un quiebre en el segundo, del cual reaccionó a tiempo cuando el partido se encontraba 4-6, 3-4, 30-30
y servía Kati Bolinets. De esta forma gana el segundo set y en el tercero logra cerrar con 6-0. Para la siguiente ronda había mucha expectativa sobre Sarasúa, pero se presentaba un gran obstáculo como lo es Tamara Zidansek, número 74 del ranking en ese momento. Fue un partido complicado, donde muchos pensaron que Renata perdería, pero logró pasar a semifinales al vencer a la eslovena por 6-2, 3-6, 6-2, y logrando así ser la primera mexicana en llegar a semifinales en este torneo. Patrick Juven in that second round, 6-2, 6-2 win. Just 75 minutes it took her. Oh, that's nice. And again, we've seen multiple backhand winners from Zarazua. Oh, that's nice. Really backing herself there, Renata Zarazua. Skipped around this backhand nicely. After an hour and 7 minutes, Tamara Zidansek levels the scoreboard by taking that second set. Oh, that is masterful level of control on the backhand stretch volley there. Well done. Just saw in her peripheral vision that Zidansek was going to her left. Listen to what the local crowd think of that. Y aunque la felicidad no duraría hasta la final, ya que en semifinales se encontraba con la canadiense Leylah Fernández, la cual además de Sarasúa era otra de las sorpresas del torneo, en este partido Fernández logra pasar a finales al vencer por un resultado de 3-6 y 3-6. Y aunque la alegría de los aficionados locales era cortada, Renata comenzaba a escribir historia en el tenis mexicano. Oh, yes. It's a beautiful first volley. Juego primer set. Oh, a rocket off the backhand wing from Zarazua. That's the way to save one. Oh, it's gone long. It's a sixth successive Acapulco win for the 17-year-old Canadian qualifier, Leylah Fernández. En abril se presentaría a un torneo de categoría ITF en Irapuato. Este sería su último torneo antes de la suspensión del circuito por la pandemia actual. Tras unos cuantos meses, vuelve en agosto con una derrota ante la canadiense Leylah Fernández. No obstante, en el siguiente torneo, el Abierto de Praga de categoría Challenger, avanza hasta cuarta ronda, habiendo ganado en primera a la también canadiense Eugenie Bouchard. Su última participación antes de Roland Garros fue en otro torneo de Praga. Esta vez fue un torneo de categoría ITF en el cual logró acceder a la final, dejando atrás a la cabeza de serie número 1 y cayendo ante la eslovaca Jana Cepelova por un 4-6, 6-7. Por fin en la fase previa de Roland Garros tuvo que hacerse paso venciendo a la serbia Olga Danilovic, la cual llegó a tener a Renata con un set y quiebre en contra. Sin embargo, la mexicana reaccionó logrando otro quiebre y de ahí en adelante con mucho esfuerzo logró remontar y ganar su pase a la segunda ronda de clasificatorias. Aquí se tuvo que enfrentar a otra gran jugadora como lo es Victoria Tomova.
a quien tras casi 2 horas de partido logró derrotar con un resultado de 3-6 y 4-6. Aquí se presenta una conocida para Sarasúa. Para conseguir su pase al cuadro principal del Grand Slam, tendría que superar a la chilena Daniela Seguel, quien también quería hacer historia para su país. Con ella tenía hasta este momento un cara a cara igualado de 3-3, siendo que Seguel había derrotado en su último encuentro a inicios del 2020. El resto es historia y podemos estar orgullosos como mexicanos que tenemos una representante en un Grand Slam, tras una gran sequía. Renata gana su pase con un resultado de 6-3 y 6-3, teniendo que remar contracorriente en el segundo set cuando Daniela le ganó un quiebre al inicio del set. Renata Sarasúa ha devuelto cierta alegría a los mexicanos del tenis en México. Su progresión ha sido lenta pero constante, siendo que cada año lograba mejores resultados, y esto por fin ha tenido su recompensa, consiguiendo acceder a su primer cuadro principal de Grand Slam. El día de mañana se enfrentará a la canadiense Elsa Jacquemont, quien fue invitada por la Federación Francesa de Tenis, así que los invito a seguir sus pasos, siempre esperando lo mejor, pero sin llegar a poner toda la presión de un país sobre sus hombros, como sucede a menudo con otros tantos jugadores de diferentes países que son considerados como talentos. Cada jugador tiene que quemar etapas y no podemos asegurar que el futuro de ella sea estar en el top 10 o ganar algún Grand Slam, pero si continúa con su progresión natural, podemos tener grandes noticias de ella en el futuro.